Chavos, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenos días. Hola, nos quedamos en cefalea tensional, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Ok, vamos a empezar ahí en la cefalea tensional. De acuerdo a la clasificación internacional de las cefaleas, la cefalea tensional puede ser cefalea tensional episódica. Por ejemplo, puede tener una cefalea tensional 5 días, o 3 días, o 4 días, o 20 días. O crónica, por meses. Y eso se debe a la contractura sostenida de los músculos del cuello y del cuero cabelludo. Más común en adolescentes y adultos, se describe el paciente que como una banda opresiva, una banda que le aprieta, predominantemente en regiones posteriores y cervicales, y esto es importante por lo que vamos a ver ahorita. La duración prolongada, semanas, intensidad moderada, severa, y se asocia a depresión, ansiedad o a estrés. La cefalea entonces, desencadenada por problemas de sueño, por problemas emocionales, problemas laborales o en casa, problemas familiares. Y esto hace que tengamos contractura muscular permanente. Y esa contractura muscular puede ser en el cuello, en la cara. Y esto sucede porque la inserción de los músculos del cuello, que es aquí arriba en la cabeza, en la unión cráneo-cervical, esta unión cráneo-cervical se encuentra ricamente inervada. De esa manera, la atracción de los músculos pues va a causar dolor en esta región que está con grandes terminaciones nerviosas. De ahí se puede ir hacia los hombros, pero también se puede ir hacia arriba, al occipital, la aponeurosis hasta el frontal, y por eso el paciente refiere dolor en banda opresiva, porque también intervienen los temporales. Bien. Ahora bien, lo que sucede aquí, y por eso vale la pena comentarlo, la cefalea, entonces ya vimos que es por la contractura sostenida de los músculos del cuello y del cuero cabelludo, pero que está en relación también a la posición, a la curvatura o no de la columna cervical. Y entonces, un problema de columna cervical provoca una mayor tracción de los músculos del cuello. Vean lo que pasa, la curvatura normal de la columna es esta, que ven una curvatura anteroposterior, que hace que la distancia de inserción del músculo, de los músculos cervicales, sea una. Si esta curvatura se pierde y el paciente tiene una inversión de la curvatura o una rectificación, la distancia de inserción va a ser mucho más grande que la normal. Lo que quiere decir que todo este grupo muscular que se encuentra acá estará en tracción permanente o en más tracción de lo normal. Seguimos aquí comparando nuestra curva normal. Ahora vean esta rectificada y tenemos muchos pacientes que vean esta incluso está invertida la curvatura de la columna. Evidentemente esto provoca muchísima tracción y mucho dolor en ese nivel. Vean esta también. Los esguinces cervicales postraumáticos pues son algo que vemos comúnmente. La cefalea en cuanto a periodicidad puede ser episódica o puede ser crónica permanente, y esto es lo que me explica el dolor. La contractura permanente de los músculos hace que se inflamen o se irriten las terminaciones nerviosas y el paciente tenga la cefalea de tipo tensional, que se incrementa cuando vemos nosotros la funcionalidad de los músculos del cuello que participan en forma impresionante con todos estos movimientos que están viendo, que si no fuera por los músculos que se contracturan, se relajan, etcétera, pues imagínense, se estarían cayendo en pedazos ahí las vértebras con todo el movimiento que normalmente se tiene. Así de que la actividad muscular cervical
simplemente al estar sentados, al estar parado y caminando, es una actividad muy intensa porque están sosteniendo el peso de la cabeza, el peso de varios de la cabeza, lo sostienen los músculos del cuello. Si yo veo la columna vertebral de frente y de atrás, veo que es perfectamente recta. Pero si la veo de lado, veo que la columna tiene unas curvaturas. Esas curvaturas tienen que, por ejemplo, si yo rectifico esta, se rectifica. Si yo aumento la curva de esta, se aumenta esta y se aumenta esta. ¿Por qué es eso del aumento de las curvaturas? Por la estabilidad de la línea de sustentación. Acá lo que vemos es que se llama línea de sustentación o de la gravedad que nos mantiene de pie. Esa línea inicia a la mitad del centro de la cabeza. Si yo trazo en la mitad del centro de la cabecita, aquí justo a la mitad, una línea perfectamente perpendicular al piso, esa línea me va a dar a la mitad del arco del pie. Pero además lo más interesante es que esa línea forzosamente tiene que pasar por todas las curvas de la columna. Y eso mantiene la estabilidad. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. ¿Qué es lo que pasa con esas curvaturas? Debe de pasar la línea media en las curvaturas. Y entonces, lo que sucede es que por alguna razón, ya sea con una rectificación, con hernias discales, etcétera, lo que es ahora es que la línea no pasa en medio de las curvas de la columna, lo que hace que los músculos de la espalda se mantengan en mayor y mayor tracción. Así es de que eso es lo que vamos a hacer. ¿Bien? La columna entonces tiene unas curvaturas y esas curvaturas hay que mantenerlas para que el paciente esté con una posición perfecta. Si no, si se rompen las curvaturas, pues eso es lo que sucede. ¿Qué tengo que explorar en un paciente de los músculos del cuello? Pues tengo que checar la inserción, el dolor en los sitios de inserción, como en la región suboccipital. Un poco arriba y al frente y la Eso es línea lo que que vamos a va hacer. subiendo muchas veces la neurálgica y Ver la los sitios de muscular. inserción y vamos a ir entonces Al mismo buscando la tiempo dar revisión precisamente de todo lo que ven ustedes acá. Vamos palpando los músculos laterales, incluso el cuello, la inserción occipital y la región suboccipital, a ver si hay dolor. Bien, lo que sucede normalmente en las personas, por ejemplo, en los viejitos que ya andan jorobaditos, es que van a tener una flexión ahí y eso va a estar con una extensión del cuello y una contracción permanente de los músculos. No les podemos quitar el dolor porque ya la postura que tienen, no podemos enderezar su columna. La fisioterapia por eso es importante en estos pacientes, pero no así como este viejito que ya está bien jorobadito, sino la fisioterapia oportuna, la temprana, antes, incluso puede haber una fisioterapia de tipo preventivo para eso. La cefalea muscular por tensión, dependiendo del caso, requiere desde analgésicos simples, pasando por relajantes musculares, hasta los ansiolíticos, incluyendo el clonazepam, que usamos mucho para la cefalea tensional. Los antidepresivos, principalmente la amitriptilina, es muy utilizada, pero ¿de qué va a depender? Va a depender del tipo de paciente. Si solamente tiene una cefalea tensional episódica, los días de quincena que tiene que juntar miles de pesos para pagar a los empleados, pues ese paciente pues nada más es episódica. Pero ¿qué tal la persona que lleva varios años ya con depresión o con trastorno de ansiedad y tiene cefalea? Pues tenemos que manejar algún ansiolítico o un antidepresivo conjuntamente. Dentro de la terapia que ayuda es precisamente esto, poner un collarín blando a ratos, no tiene que estar todo el tiempo, pero sobre todo para evitar las malas posturas. Una mala postura es la que tenemos todos, bueno, sobre todo los chavos que andan con el celular todo el tiempo y que están flexionando su cuello.
el trabajo, el exceso de computadora, o el ver televisión acostado en la cama, así boca arriba con dos almohadas, en donde uno aparentemente está muy cómodo, pero que está torciendo el cuello en forma significativa. La cefalea vascular no migrañosa es el siguiente punto. ¿Ya alguna pregunta de cefalea tensional? ¿Qué estás arreglando? Bien. La cefalea vascular no migrañosa tiene un mecanismo de vasodilatación, como la migraña, solo que la migraña es una enfermedad. Y esto no. La cefalea vascular no migrañosa es una cefalea que da por o como consecuencia de otro problema. Entonces tendremos una enfermedad sistémica que va a ocasionar una dilatación no recurrente de las arterias craneales. Por lo tanto, tengo una enfermedad sistémica que me da cefalea, pero me da otros síntomas. La cefalea sí es o comparte la vasodilatación. Entonces, la enfermedad más importante, más frecuente que tenemos, pues es precisamente la hipertensión arterial. Entonces, los pacientes con hipertensión que tienen cefalea, pues la cefalea es la cefalea vascular no migrañosa. Otras causas de cefalea vascular no migrañosa son, por ejemplo, la cefalea por fiebre, por anemia, la cefalea de la cruda realidad al día siguiente, la cefalea posetílica, la anoxia, por pacientes que tienen problemas de broncopatía, como vamos a ver después, esfuerzo físico, problemas endocrinológicos, el hipertiroidismo, hipotiroidismo, algunos otros que pueden ocasionar también una cefalea secundaria, y al igual que una intoxicación por alimentos. Bien, otras causas de cefalea vascular no migrañosa es la reacción nasal vasomotor, en el caso de los cuadros gripales, por ejemplo, poscoito, por alimentos, agentes químicos, la nitroglicerina, el parche que le ponen al paciente para que tenga una dilatación de vasos coronarios y que, pues bueno, de repente está muy cerca de la carótida y cuando se dan cuenta el paciente ya tiene migraña por la vasodilatación. O por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma que utilizan broncodilatadores, los broncodilatadores pueden también ocasionar vasodilatación. Hay después de crisis convulsivas, después de evento vascular cerebral, etc. Bien. La cefalea vascular no migrañosa, pues bueno, ya vimos que es como consecuencia de algo. Primero tenemos que quitar el algo. Hay que quitar la causa y después de eso podemos utilizar analgésicos simples o analgésicos comunes para el paciente, siendo que ya quitamos la causa del dolor. Bien, entonces aparece una cefalea que se llama cefalea en rebote, o cefalea crónica diaria, o cefalea por abuso. Tiene que ver con todo eso. Entonces, lo que vamos a ver frecuentemente es que hay pacientes que toman exageradamente medicinas y transforman su migraña o transforman su cefalea tensional en un dolor de cabeza diferente, que hace que cada vez que sube el dolor toman un analgésico y baja el dolor, pero va pasando todo el tiempo así. Sube el dolor, toman el analgésico, baja el dolor, pasa el efecto, sube el dolor, y entonces cada vez les quita el dolor menos. Sobre todo cuando está asociado, como ya hemos visto, a otros tipos de dolores de cabeza. La cefalea de rebote o crónica diaria o cefalea por abuso tiene un perfil de periodicidad como migraña transformada, ya que el paciente lo que tendrá es que cada vez que lunes, martes, miércoles, jueves, etcétera, tiene el dolor, toma una pastilla, que es la flecha roja. Baja el dolor, pero a pasar el efecto del medicamento, sube el dolor y así se la lleva, pero ya van a ver que cada vez la flecha va creciendo porque necesitamos cada vez más dosis. Y hay pacientes que, por ejemplo, el famoso bioelectro, toman 6 al día y ya me dijeron que van a tomar 7 porque ya con 6 no es suficiente. Van creando cierta adicción o acostumbramiento al medicamento. Bien, la cefalea por tracción son las cefaleas secundarias.
vemos una cefalea por tracción, que las tracciones sobre las estructuras intracraneales sensibles al dolor. No hay antecedentes de cefalea, es una cefalea poco común en la infancia, más bien es de gente adulta. Y en la gráfica se ve como crónica progresiva. Se exacerba con cambios de posición, es decir, el paciente se agacha y le duele, se voltea y le duele, sin localización específica, pero con síntomas concomitantes. Es decir, esta cefalea por tracción va a traer, entre otras cosas, vean todo lo que puede traer, está aquí, como síntomas acompañantes, pero principalmente el vómito y el papiledema, que ya sabemos qué es, la inflamación de la papila óptica, y que conjuntamente con la cefalea me van a dar entonces el síndrome de aumento de la presión intercraneal. Papiledema, que es el borramiento de la papila, como bien clarito se ve, en el fondo de ojo. Vómito en proyectil, generalmente, y cefalea intensa, como en esta paciente que incluso tiene una ptosis palpebral, ahí la pueden ver, y es una hemorragia por una ruptura de un aneurisma. Bien, ahí vemos entonces las causas de cefalea por tracción: tumor cerebral, meningoencefalitis, absceso cerebral, hematomas, cisticercos, y ahí vemos algunas de las lesiones, un absceso, cisticercos y una lesión tumoral a nivel de cerebral en este chiquitito. En estas cefaleas entran la cefalea por tracción meningia. Y aquí viene la meningoencefalitis, que ya saben que da signos meningios, pero también me da cefalea, y que coincide con neuroinfecciones generalmente. Entonces, el proceso inflamatorio infeccioso, vean cómo se ve, el material purulento en la duramada, y todo ello va mejorando, se va desinflamando, y entonces hay ya mejor funcionamiento aquí del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Pero las meningitis me dan los signos de irritación meningia que ya conocemos, y puedo obtener líquido cefalorraquídeo en la punción que al menos sea turbio, que tenga celularidad, que sea francamente infeccioso o incluso purulento, como el ejemplo que vemos acá. La otra causa de hemorragia subaracnoidea, de cefalea vascular no migrañosa, es la hemorragia subaracnoidea, ocasionada por ruptura de aneurismas principalmente, y vemos como en la tomografía normal, pues se ve la agüita, se ve negrita aquí en los espacios, en los ventrículos, pero acá vean la sangre, cómo se mete en el valle, acá en las cisternas de la base, y acá como ya se ve blanco, y es una tomografía, porque eso es sangre. Todo lo blanco que vemos en tomografía, o sea, hiperdenso, es sangre o calcio. En este caso, pues es un sangrado del aneurisma, y es cuando vemos nosotros también líquido cefalorraquídeo, que se acumula la sangre de abajo, pero es un líquido hemorrágico el que tenemos en la punción lumbar. Los cisticercos también van a causar una cefalea secundaria de esta naturaleza. La localización puede ser cualquiera. Los cisticercos vivos grandes también pueden desarrollar un cuadro de aumento de la presión intracraneal con cefalea, vómito y papiledema. Y en el ejemplo vemos un paciente como con 4 o 5 calcificaciones por cisticerco. Muy bien. Como ya vieron, la migraña es la más común de las enfermedades cerebrales en el mundo. Y como describe Hipócrates, que fue de los primeros en describir como tal la migraña, él escribe en un manuscrito y dice así: parece que veo algo delante de mí, como si fuera una luz, generalmente del ojo izquierdo. Al cabo de un rato, sobreviene un dolor violento, en el lado derecho del cráneo, después en toda la cabeza y en el cuello. Tras el vómito, el dolor se alivia. Es la primera descripción de migraña y se supone que es una migraña con aura y que la está dando Hipócrates así como fue como escribió.
La migraña se define como una enfermedad neurológica crónica caracterizada por dolor pulsátil unilateral, que se exacerba con la actividad física y se asocia a fotofobia, sonofobia, náusea, vómito. En muchos pacientes también veremos alodinia. La severidad, la frecuencia y características de los ataques varían de persona a persona y también van variando en el mismo individuo. Esto a lo largo de su vida, a lo largo del tiempo. No existe un perfil de periodicidad, un perfil de síntomas o de marcadores para predecir la eficacia y los efectos colaterales de los medicamentos. Hasta el 35% de la población en algunos estudios pueden tener migraña. También la relación hombre-mujer es de 3 a 1 y el 90% de los pacientes empezarán la migraña antes de los 40 años. La prevalencia es mayor en las mujeres. Vemos que el máximo lo alcanzaban a los 40 y algo de años. En la actualidad, la migraña crónica ha recortado esto y hace que ahora estemos empezando a los 14, 16 años migraña en mujeres que antes teníamos un pico más bien a los 40 y algo de años. También entonces, la frecuencia de los ataques de migraña es muy variable porque no es así como una regla que puede dar. Hay pacientes que pueden pasar varios meses sin tener migraña, otros que no tanto, pero vean, casi el 80% de los pacientes, casi el 80%, tiene menos de 8 ataques de migraña por año. En cambio, solamente el 15% tiene más de 14 días y entre 8 y 14 días el 9%. Entonces, con eso ya vemos, a ver, ¿cuál es el porcentaje mayor? Es de menos de 8 días al año. ¿Qué quiere decir? Que esto equivale a que le da un ataque de migraña cada mes y días, cada mes y 20 o cada vez y 10 días, etc. El 33% de los pacientes presentan aura. Ahorita vamos a ver qué es el aura. El 67% de los pacientes experimentan una fase premonitoria, o sea, como un aviso. Y ese aviso lo vamos a identificar en la próxima clase. La alodinia ocurre durante la crisis de migraña y a menudo compromete el cuero cabelludo y la cara, y a veces las extremidades. Ahora bien, las estructuras involucradas en la fisiopatología de la migraña principalmente es el sistema trigémino vascular. En las crisis de migraña pueden generar estados de sensibilización y el sistema nervioso central aumenta su percepción del dolor y puede ponerse en estados crónicos, como en la migraña crónica, que eso puede pasar, ¿no? Ahora bien, eso es en cuanto a la alodinia. Ahora, la evolución de la migraña, tradicionalmente sabemos que una persona puede no tener migraña, pero evolucionar a la migraña episódica de baja frecuencia y después migraña de alta frecuencia y por último migraña crónica. Tomando en cuenta los días, aquí se tomaron primero los pacientes con migraña episódica, quiere decir menos de 15 ataques por mes, pues esos pacientes pueden ser de alta o baja frecuencia, es decir, menos de 7 más de 7. Y los de migraña crónica tienen que ver, son estos de aquí, con más de 15 ataques de migraña por mes durante los últimos 3 meses. Ahora, sin embargo, aunque puede un paciente estar de una etapa y pasar a otra, o sea, estar episódico y pasar a crónico, también podemos ver pacientes crónicos que pasan a episódica, lo que quiere decir que vale la pena, aunque sea migraña crónica, estarle dando tratamiento para tratar de revertirla y regresarla a ser una migraña más bien episódica. Hay factores de riesgo para que la enfermedad progrese, entre ellos la frecuencia de los ataques, el uso desmedido de medicamentos, la duración de la enfermedad, la obesidad, los pacientes que roncan tienen problema y también algunas situaciones de tensión o estrés. Ya habíamos dicho que la prevalencia es hasta el 18% en un año, predomina en mujeres 3 a 1 y se afecta al 15% de la población en periodos formativos, es decir, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, también en los periodos productivos, la gente presenta migraña. Bien, la migraña es la sexta de todas las enfermedades del mundo que es incapacitante.
y la primera de los trastornos los trastornos neurológicos que incapacita. O sea, de todas las enfermedades neurológicas, la que más incapacita es la migraña. Y también lo más importante son las comorbilidades. Mañana vamos a tener una plática solamente de puras comorbilidades. Bien, las cosas se empiezan a complicar cuando empezamos a ver la clasificación de la migraña. Porque vemos entonces nosotros que la migraña, esto nada más es migraña, ¿eh? La migraña puede ser migraña sin aura, migraña con aura. La migraña con aura típica con cefalea, con aura típica sin cefalea, y varias, migraña con aura de tallo cerebral, migraña hemipléjica, hemipléjica familiar, que hay 4 tipos, y así, pero vean la migraña retiniana, pero aquí hay el 1.2.5, aura de migraña sin cefalea. Quiere decir que no les duele la cabeza, pero tiene el aura de la migraña, que equivale a una vasoconstricción inicial y algunos cambios en el flujo que trataremos de explicar mañana. Ahí aparece la migraña crónica y otros padecimientos también migrañosos, ver un infarto migrañoso, estado migrañoso, migraña sin aura probable, con aura probable. Por aquí está la crisis epiléptica desencadenada por aura, y así como eso también trastornos gastrointestinales, síndrome de vómitos cíclicos, migraña abdominal, vértigo paroxístico, tortícolis paroxístico. Todas estas cosas están asociadas precisamente a la migraña. Que por otro lado, vamos a dividirla en dos. La migraña, los más frecuentes tipos. Migraña sin aura y migraña con aura. Que como vimos aquí en la clasificación, son los dos primeros, para poder entender la fisiopatología. Los síntomas neurológicos que se presentan generalmente van a ser en la migraña con aura, porque en la migraña sin aura el flujo sanguíneo cerebral es normal. El flujo sanguíneo no tiene cambios significativos, lo que quiere decir que el paciente solamente tendrá dolor de cabeza. Y cuando le da dolor de cabeza, pues son las características que ven ahí, que es recurrente, moderada a severa intensidad, lastima el ruido, lastima la luz, puede aumentar con la actividad física. Por lo regular es unilateral, aunque puede ser de los dos lados. La duración máxima es 72 horas, puede haber náusea, vómito y es por lo general pulsátil. Ahora bien, la migraña con aura es lo mismo, no se presenta, solo que en este caso sí existen cambios en el flujo sanguíneo cerebral significativos, y eso se va a llamar aura. El aura indica una disfunción focal de la corteza cerebral, como por ejemplo, defectos campimétricos, fotopsias, sensitivos como motores, generalmente con duración menor de 60 minutos. La cefalea puede presentarse antes o incluso simultáneamente con el evento. Y esas son las características del aura. Cuando ya da dolor de cabeza, que es después del aura, pues son las mismas características que vimos en la migraña sin aura. Bien, vamos a dejarle hoy acá, jóvenes. Tengo ahorita una conferencia que tenemos que entrar ahorita, pero es muy importante, acuérdense, vamos a empezar a hablar de la fisiopatología de la migraña. Y por eso me interesa mucho explicarles todo esto para que podamos entender la fisiopatología de la migraña, que es sumamente complicada, precisamente, y por eso lo tratamos de hacer así, para tener un adelanto chiquito de la fisiología. Vemos cambios en la actividad eléctrica cerebral, principalmente el lóbulo occipital, cómo las conexiones van llevando información al tálamo, al hipotálamo, a diferentes núcleos a los que tiene que ver la migraña, e incluso al nervio trigémino, para poder evaluar o para poder ver que ahí en el trigémino, en el ganglio del trigémino, se produzca una sustancia que es un péptido, que en este momento va a ser el más importante para que se desencadene la migraña. Pero bueno, esta es la fisiopatología, y en esta imagen, para que no se les olvide, donde empezamos con Wolf, la historia, los cambios, y eso lo vemos mañana, en la mañana. ¿Sale? ¿Preguntas? Sí, doctor, yo tengo una.
Yo también. Vas. Perdón, adelante. Eh, ¿Cuándo se considera que ya hay un abuso como tal de medicamento? Porque, por ejemplo, en la migraña tensional, si el paciente pues no puede acudir a fisioterapia y sigue teniendo problemas emocionales o, por ejemplo, en su trabajo que provoquen esa tensión, o Ah, que, o sea, ¿cómo podemos evitar que entonces no siga tomando medicamento? en la cefalea tensional, Ujú. acuérdate que no vamos a usar el término migraña tensional, No, vamos a usar cefalea cefalea tensional, ¿no? tensional. Sí, perdón. En la cefalea tensional, entonces, vamos acá. ¿Cuál es el caso? Entonces, tengo un paciente que tiene cefalea tensional porque tiene mucho estrés laboral, Ujú. ¿sí? Están a punto de correrlo del trabajo, todos los días va a trabajar con mucho estrés, con mucha presión y tiene cefalea todos los días. Entonces, no le puedo dar analgésicos a ese paciente. Bueno, fíjate, ¿qué pasa, señor? Pues tómese todos los días que le duela, tómese analgésicos. El que quieras, un ibuprofeno, un ketorolaco, lo que tú quieras. Pero, pues ese señor nada más le estoy quitando el síntoma tantito. O Ujú. sea, él necesita un tratamiento que logre vencer, que el efecto laboral, que es el problema, lo saque adelante, ¿no? Entonces, los pacientes les manejamos con antidepresivos o con ansiolíticos. Algunas veces dan antiepilépticos, pero generalmente, te voy a decir el tratamiento que hago con un paciente que tiene un estrés laboral terrible. Sí. ¿Qué le mando? Le mando una combinación, una tabletita que tiene un relajante muscular con analgésico y le doy una dosis de reducción. Se toma, por ejemplo, el relajante muscular con analgésico en una sola pastilla, se lo toma cada 12 horas por 5 días, después solamente en las noches por 10 días y después solo en caso de dolor. O sea, como lleva analgésico, lo puedo utilizar como analgésico, pero como Ujú. tiene relajante muscular, lo uso como relajante muscular 15 días o 10 días. Simultáneamente le voy a mandar, por ejemplo, clonazepam, 2 gotitas de clonazepam en las noches. Entonces estoy estableciendo un tratamiento medio preventivo porque el paciente con su relajante muscular por 20 días, pero su ansiolítico durante 2 o 3 meses a dosis muy bajitas va a lograr estar descansando y va a evitar la cefalea tensional. Entonces, sí, aquí la cefalea tensional, el chiste es ubicarla, estar seguros, descartar otras cefaleas Ajá. y manejarlo con eso que ven aquí, de acuerdo al caso, porque puede ser que haya pacientes que estén con demasiada depresión, pues ellos van a necesitar un antidepresivo, Ujú. y otros que sean nada más pura situación muscular, porque a lo mejor, por ejemplo, un paciente que es velador y todas las noches que te toca trabajar, que son 3 noches por semana, duerme en un sillón reposet. Entonces, obviamente, amanece todos los días para la tensional. Ese paciente a lo mejor solamente con un relajante muscular o con un analgésico, puede funcionar los días que tenga guardia, se cuenta, ¿bien? Esa sería Sí. es que la diferencia en cada paciente va a ser diferente, ¿sale? Ujú. Está bien, Doc. Gracias. Doctor, una ¿Sale? Nada pregunta. más, chavos. ¿Sí? En los que tienen migraña ¿Ante? sin aura, sería porque a ¿Sí? lo mejor en la fase de vasoconstricción no es tan importante, o sea, Sí. es porque a lo mejor en pacientes que no es tan importante la vasoconstricción, o sea, no es tan fuerte, por eso no hay un cambio tan significativo en el flujo sanguíneo, o por qué, no sé. Sí, son dos cosas. Aquí está, mira, ya te lo estoy poniendo. Eso lo vamos a ver mañana. Incluso esta parte de arriba, es el flujo sanguíneo tiene que ver, pero también hay una hiperemia local en la zona del cerebro, en donde viene una onda de actividad. Te lo voy a poner para que veas aquí. Viene una descarga eléctrica anormal, conocida como depresión diseminante o depresión propagante, que describió Leao. Eso es lo que les voy a explicar. Mira, ahí está la descarga
en el cerebro y eso descarga, bueno, ahí no se ve, pero esa descarga lo que va a hacer es que produce una onda de corriente eléctrica. Por eso funcionar los antiepilépticos van a funcionar en el tratamiento profiláctico de la migraña, porque van a disminuir las descargas eléctricas cerebrales. Entonces, esa es la parte de que vale la pena que chequemos. Aquí está, a ver si esta sí lo voy a poner. Entonces, a nivel del lóbulo occipital viene una descarga anormal, ahí van a ver la onda, ahí está la onda, ya esto se tiene medido. Entonces, con tomografía por emisión de positrones se ha visto una disminución en el flujo sanguíneo y eso produce una isquemia, y esa isquemia se extiende. Les voy a dejar déjenme ver. Están todas las conexiones que tienen que ver con el proceso migrañoso. Ahí está, todo esto es más, déjenme ver. Pues es Entonces, sí, lo que me dices, esto es cambios en el flujo sanguíneo y en la actividad eléctrica cerebral, es lo que va a dar el aura o no aura. Es lo que voy a explicar en la próxima clase, eso, Mañana. Ok, doctor, gracias. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, chavos. Entonces, cuídense mucho, nos vemos mañana. Gracias, buen día. Gracias, doctor. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Luego.